Desde el principio, nosotros sabemos muy bien que Dios creó al hombre para cohabitar esta tierra, para estar siempre feliz y contento en su divina presencia, para mantener esta comunión y esta fidelidad con el Creador. Y sin embargo, por la caída del hombre, entraron las enfermedades a nuestra tierra y todos los problemas que nosotros padecemos nos han llegado por la caída del hombre, o más bien por el pecado de desobediencia que cometieron Adán y Eva. Y esto es muy importante porque aunque parezca un misterio, nosotros no podemos dejar de entender que la enfermedad, el pecado, todo lo que podríamos aludir porque Dios lo permite, será Dios que lo envía, podemos hacer nuestro cuestionamiento. Y sin embargo, Dios no envía el pecado, no envía la enfermedad, ningún mal relacionado de lo que padecemos, que es más bien relacionado con la caída del hombre, su desobediencia, etcétera, etcétera. Nada tiene que ver con Dios. Dios ha permitido esas cosas, sabiendo nosotros que Dios no es que envía el mal. Él lo permite por razones que quizás nosotros nos quedaríamos cortos reflexionando y investigando por qué Dios permite cosas así. Pues lo más importante es hacer la voluntad de Dios y no cuestionar a Dios. Aún en medio de una enfermedad, por más grave que sea, Dios ahí siempre está presente. No deja de ausentarse, siempre nos vigila y nos cuida y quiere lo mejor para nosotros. Lo único es que si nosotros no sabemos cuál es la guía a seguir, podríamos incluso en medio de una enfermedad hasta insultar a Dios y enemistarnos con Dios simplemente porque estamos enfermos. Al ver que Dios no hace nada y que continuamos enfermos, podría eso pasar. Asimismo, y podríamos caer en una profunda obstinación, enemigo total de Dios simplemente porque hemos caído gravemente enfermos. Y sin embargo, la iglesia nos habla de ese modelo que tenían los antiguos, cómo vivía un enfermo delante de Dios. Estos son los medios que nosotros tenemos que ver, conforme como nos lo señala la Iglesia Católica en su catecismo. En especial, vamos a reflexionar un poco sobre el numeral 1502, que nos habla en este contexto en relación a estos detalles. Dice la Iglesia, el hombre del Antiguo Testamento vive la enfermedad de cara a Dios. Sigue diciendo la cita. Ante Dios se lamenta por su enfermedad y de él, que es el Señor de la vida y de la muerte, implora la curación, como pasó en el contexto del rey Ezequías, que el profeta Isaías en voz del Señor le anunció que preparara su casa porque iba a enfermar, iba a morir definitivamente. Y Ezequías, que era un hombre de oración, temeroso de Dios, imploró al Señor. Y el Señor movió al profeta Isaías y le dijo que le dijera que él había escuchado su oración, que había visto su lágrima y que le iba a extender su vida a 15 años más. Y así sucedió. Pues este modelo lo vemos también en el ejemplo bíblico. Ahora bien, la enfermedad nos puede servir de muchos beneficios espirituales. Con la enfermedad se generan más bienes que males, aunque parezca una contradicción. ¿Cuántas personas en medio de una enfermedad grave que nunca realmente buscaban de Dios comenzaron a buscarlo en medio de esa enfermedad y sus vidas fueron transformadas? Por eso es que la iglesia en este numeral dice lo siguiente: la enfermedad se convierte en camino de conversión. Asimismo, eso lo vemos también en el contexto ejemplar de la parábola del hijo pródigo, que después que tocó fondo decidió salir de su miseria y se puso en camino a la casa de su padre. Su conversión es admirable.
Esta parábola es hermosa para nosotros ver que a través de una crisis como la que vivió el hijo pródigo, que estaba lleno de muchísimas enfermedades espirituales, no estamos hablando solo de la enfermedad como tal física, hablamos también de las enfermedades espirituales. En medio de una enfermedad donde nosotros quizás uno más que otro estamos marcados por muchas enfermedades espirituales, como ya hicimos mención, la enfermedad se convierte en un camino de conversión en la mayoría de los casos. Y finalmente, resumiendo sobre este numeral, también el Señor nos ha dicho a través de Isaías que anuncia que Dios hará venir un tiempo para Sión en que perdonará toda falta y curará toda enfermedad. Un anuncio profético que nosotros lo vemos con lo que es el sacramento de la unción de los enfermos. ¿Cuántas veces una persona que ha recibido este sacramento de curación no se ha levantado de una cama y ha quedado libre de las enfermedades? Es un sacramento sumamente importante. Cuando alguien de lo nuestro cae enfermo, el primer paso es llamar a los presbíteros, como está en la palabra que nos lo dice el Señor a través de Santiago. Ahí lo vemos. Si alguien está enfermo, llamen a los presbíteros, pues el sacerdote, el obispo, quien sea, va a ungir a ese enfermo. Sus pecados van a ser perdonados y hay mucha probabilidad que este sacramento de curación traga más bien que males, porque a veces pensamos, él no se está muriendo, ya no se está muriendo, ¿para qué? A veces muchas personas por sus prejuicios mentales, la falta de formación, pueden interpretar el sacramento de unción, que es uno entre los 7 sacramentos de la iglesia, como un cuco mete miedo, como algo innecesario. Pues no es así. Si alguien está enfermo, el primer paso es llamar a los presbíteros para que vengan a ungir a esos enfermos. Y la parte que vamos a concluir está tomada del siguiente numeral, 1503. Es muy importante escuchar esta parte relacionada con lo que Dios quiere para todos nosotros. Escuchemos. Jesús no tiene solamente poder para curar, sino también de perdonar los pecados. Vino a curar, dice la iglesia, al hombre entero, alma y cuerpo. Es el médico que los enfermos necesitan. Nosotros le damos gracias a Dios por lo que la iglesia nos enseña, por lo que la iglesia nos presenta en esta fotografía clara sobre la importancia de nuestras enfermedades y el valor que tienen para Dios, y cómo a través del sacramento de la unción de los enfermos nosotros podemos recibir este regalo que es tan importante, donde también podemos confesar nuestros pecados. Y una vez que se realiza esta unción de los enfermos a través de los presbíteros de la iglesia, nosotros no solo podemos recibir el perdón de todos nuestros pecados, también el enfermo puede pararse de esa cama, como ha sucedido muchísimas veces. Es de mucha importancia nosotros tener también esa relación como la tenían nuestros antepasados en el Antiguo Testamento, en la antigua alianza del pueblo de Dios, como hicimos mención con lo que pasó con el rey Ezequías, que cayó gravemente enfermo, se le anunció que iba a morir, que preparara su casa. Él no se intimidó por esas palabras, al contrario, se puso a orar, lloró y el Señor lo curó. Ahí vemos el contexto y la relación. Dios es bueno, mis hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Que toda la gloria siempre sea dada a Dios. Y si alguien está enfermo en nuestra familia, o estamos enfermos, o quizá vamos a hacernos una operación, cualquiera que sea este momento de transición, lo más importante es llamar a los presbíteros. No es correcto uno hacerse una operación que conlleva riesgo de muerte, como lo es también en el contexto de una madre que está embarazada y que tiene problemas y al dar a luz puede perder el niño y ella puede perder la vida. Estos son momentos para nosotros llamar a los presbíteros y recibir la unción de los enfermos.